Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este canal en el que hoy vamos a hablar de las emociones, ¿no? Especialmente esas emociones que no nos gustan tanto y que solemos llamar negativas. Lo primero sobre lo que vamos a hablar es sobre esta etiqueta que le ponemos a la emoción negativa, ¿no? ¿Y por qué le ponemos esta etiqueta? ¿Por qué consideramos la emoción negativa? ¿Cuáles meteríais vosotros dentro de las emociones negativas? Posiblemente me diríais el miedo, la rabia, la ansiedad, ¿no? como emoción también, pues todas estas que son de disgusto, ¿no? Todas estas las clasificamos y las enjuiciamos ya como negativas, ¿no? Pero lo cierto es que todas las emociones cumplen una función, ¿no? Por lo tanto, el hecho de calificarlas como negativas no nos cierra la puerta hacia ellas. ¿Qué suele suceder? Suele suceder que entonces no queremos sentirlas. ¿Por qué? Porque son negativas. ¿Y quién va a querer sentir algo negativo? Entonces el primer paso es dejar de calificar la emoción como negativa o positiva y verla simplemente como lo que es, una emoción. ¿Cómo hacemos eso? Para hacer eso vamos a distinguir entre cuando estamos evaluando una situación y cuando la estamos describiendo. Cuando tienes una emoción, ¿la evalúas o la describes? ¿Dices que esa emoción es buena o mala o simplemente describes cómo sientes esa emoción? Por ejemplo, si yo siento cierto enfado, puedo decir, madre mía, este enfado es insoportable. No puedo estar más con este enfado. O puedo decir, lo que siento es que noto calentor en el cuerpo, que noto cierta sensación, un nudo en la garganta, el estómago se me cierra, que tengo ganas de hacer fuerza, por ejemplo, y eso es una descripción. Las descripciones son independientes a nuestra historia personal, quiero decir, no tienen nada que ver, son la realidad tal cual descrita. Las evaluaciones sí tienen que ver, ¿no? con nuestra historia, es poner nuestro tinte a la emoción o a lo que está sucediendo. Por lo tanto, si yo tengo una mala relación o una mala experiencia he tenido con el enfado, posiblemente sentirlo no me gustará en absoluto. Y cuando aparezca, lo que haré será luchar y luchar y luchar porque se vaya. Lo que suele suceder es que esta lucha no lleva a ningún sitio, porque nosotros no podemos controlar lo que sentimos, por mucho que lo intentemos. Si no me crees, prueba a intentar, por ejemplo, en este mismo instante estar súper feliz. Si lo estás intentando o lo vas a intentar, lo que posiblemente hagas para estar feliz sea tratar de recordar un momento de tu historia en el que tú hayas estado feliz, ¿vale? Para traer nuevamente esa felicidad aquí al presente. ¿Y qué quiere decir eso? Pues bien, eso quiere decir que es la situación y la conducta que hiciste en ese momento lo que a ti te hizo estar feliz. Por lo tanto, lo que haces es ir a ese momento a buscarlo. Pero no fue la felicidad, ¿no? la que te invadió, sino algo que sucedió, algo que ocurrió o algo que hiciste. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nuevamente, aunque no podamos controlar lo que sentimos, sí que podemos controlar lo que hacemos. Entonces, si en ese momento pasó algo o hiciste algo que te hizo sentir feliz, ya sabes que puedes hacer algo que te haga sentir feliz. O por lo menos que te conduzca hacia ese camino, ¿vale? Porque como hemos dicho, no podemos elegir lo que sentimos, pero sí sabemos qué conductas nos acercan hacia ese estado más de bienestar. Otro aspecto es cómo entendemos este estado de bienestar. Normalmente solemos entender el bienestar y la salud como la ausencia total de cualquier tipo de dolor. Pero eso realmente no es bienestar y no es real. No es real porque como seres humanos que somos vamos a sufrir. El sufrimiento es inherente al ser humano. Entonces, cuando tratamos a toda costa de no sufrir, cuando no nos permitimos experimentar ese dolor, es cuando realmente lo pasamos mal. Entonces, es esa resistencia, no la emoción en sí, lo que me hace pasarlo mal. ¿Qué podemos hacer? Cuando sintamos cualquier emoción,
que no nos guste, que no sea agradable para nosotros, que nos cause incomodidad, en lugar de tratar de eliminarla a toda costa, lo que vamos a hacer va a ser tratar de sentirla. Y bien, ¿cómo vamos a tratar de sentirla? Lo primero es ver qué ideas y qué juicios tenemos sobre la emoción, ¿no? Si consideramos que el sentirla nos va a desbordar y es esa idea la que tenemos, ¿no? Y por lo tanto tenemos miedo a sentirnos desbordados por la emoción, pero se parece como mucho ese miedo a un niño que tiene miedo del monstruo que hay debajo de su cama y que hasta que no es capaz de mirarlo, no se da cuenta de que no hay ningún monstruo. Pues esto es algo muy parecido, ¿no? Hasta que no seas capaz de mirar de frente a esa emoción que has hecho tan grande y a la que temes tanto, no podrás comprobar, ¿no?, si realmente hay algún monstruo debajo de la cama. Y ya te voy diciendo yo que no. Entonces, lo primero es empezar a relacionarnos con esa emoción. Observa dónde la sientes, cómo la sientes, si puedes ponerle alguna forma. Cierra los ojos cuando la sientas y empieza a relacionarte con ella. Normalmente lo que puede que hayas hecho ha sido rechazarla, ¿no? Y cuando ha venido a intentar, pues, comer algo, salir a dar un paseo o cualquier tipo de experiencia que te haya permitido evadirte y por lo tanto evitar esa emoción, evitar ese enfrentamiento y que se vaya. No digo que esté realmente mal, lo que digo es que en algún momento la emoción volverá, te tendrás que enfrentar a alguna situación en tu vida en la que esa emoción aparezca y sea necesaria llevarla contigo, ¿no? Por ejemplo, imagínate un examen, pero evitas a toda costa esa ansiedad, pues posiblemente nunca puedas hacer exámenes en tu vida, porque la situación de presentarte un examen pues viene con las emociones que eso conlleva. Entonces vamos a hacer lo contrario y vamos a empezar a observarla. Puedes dedicar 5 minutos al día a tratar de sentir cómo te sientes cuando tienes esa emoción. Si en ese momento no la estás teniendo. Si la estás teniendo, hazlo, intenta hacerlo ahí. En vez de huir, intenta escuchar. Escribe, ¿vale? Escribe cómo te sientes. Escribe, haz una descripción de esa emoción. Y trata de observar por un lado dónde está esa descripción y dónde está esa evaluación o esos juicios acerca de la emoción. Practica esto de diario, poco a poco. Prueba a conectar con tus emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, nos acompañan y nos acompañarán a lo largo de toda nuestra vida, enriquecen nuestra vida. Muchas veces pretendemos dejar de sentir, ¿no?, para no sentir dolor, pero es que si dejáramos de sentir nos perderíamos también la riqueza, la felicidad, nos perderíamos toda la experiencia humana. Porque a veces esa tristeza es la que nos hace avanzar hacia el camino correcto. A veces esa rabia es la que me ayuda a poner los límites necesarios y me da la fuerza para decir no, hasta aquí. Entonces la emoción no es mala, no viene a hacerte daño. Y es hora de empezar a cambiar, ¿no?, el concepto que tenemos y la historia que tenemos con ella. Así que yo te invito a que pongas en práctica todo esto, a que dejes esa resistencia, que si notas esa resistencia también la interpretes como una emoción y que hagas lo mismo, que escribas sobre ella, que trates de sentirla, que la anotes, que empieces a acercarte para empezar a ver que no hay ningún monstruo bajo la cama. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejadme si queréis que os hable de algún otro tema, ya sabéis que tenéis todas mis meditaciones hablando sobre emociones para trabajar todo esto de lo que os hablo. Un beso y hasta la próxima.